Laboratorio 1, ley de Ohm en un circuito en serie y la ley de Kirchhoff o Kirchhoff del voltaje en un circuito en serie. Como se puede observar en esta imagen o en el video, eh, sobre esta mesa se ha construido un circuito eléctrico bastante básico que tiene como propósito demostrar lo que es la relación matemática que hace Ohm eh, sobre las tres variables importantes y básicas que se estudian en un circuito eléctrico, que son la resistencia, el voltaje y la corriente. En este circuito eléctrico se pueden identificar seis componentes que lo componen. Bueno, primero quizás antes de identificarlos es importante definir un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un, es una agrupación de componentes que utilizan voltaje, corriente y resistencia y tienen como objetivo realizar una función. En este caso, ¿cuál es la función? Bueno, podemos observar que hay dos focos en serie. Tenemos aquí el primero y aquí tenemos el segundo. El circuito no solo controla el apagado y el encendido de los focos, también tiene como propósito regular la intensidad de estos dos focos a través del uso de este potenciómetro, que en este caso está funcionando como reóstato. ¿Qué significa que funciona como reóstato? Que tenemos una resistencia variable que nos puede ayudar a controlar el flujo de electrones o el flujo de corriente eléctrica que viaja a través de todo el circuito eléctrico. Veamos, al manipular el reóstato podemos ver cómo cambia la intensidad de la luz de los focos. Ahí está. La podemos apagar a través del reóstato o la podemos encender. Y ahí está, ahí está. Ahí se puede observar cómo varía la intensidad. La podemos dejar bien suave, la podemos aumentar un poquito más y la podemos dejar al máximo de acuerdo a la resistencia que tenemos en este reóstato. ¿Cuáles son los componentes que componen este circuito eléctrico? Bueno, tenemos aquí este cable rojo y este cable negro. Ellos representan lo que es la fuente de poder, o que en este caso es una fuente de poder de corriente directa. El rojo es el positivo y el negro es, usualmente por convención, es el negativo. Esa es la manera en que se toman estos colores. También por convención usualmente se establece que la electricidad fluye del polo negativo, que en este caso es el negro, al polo positivo a través del circuito eléctrico, siguiendo, ¿verdad? Siguiendo toda este rumbo que está formado por los cables que tenemos en el circuito eléctrico. Um, entonces, el primer componente es una fuente de corriente directa. En este caso se le está aplicando al circuito eléctrico 12 voltios. El siguiente componente que es esencial que aparezca en todos los circuitos eléctricos para seguridad es el fusible. En este caso tenemos un fusible que protege de un incendio el circuito. En el caso de un cortocircuito, el fusible se corta e interrumpe el flujo de electricidad a través de todo el circuito. ¿Qué tenemos después? Bueno, otro elemento o componente sencillo y elemental que también por lo general lo tenemos en todos los circuitos eléctricos básicos. Tenemos un switch, ¿verdad? Un switch que sirve para encender y apagar el circuito, y tenemos también el potenciómetro. El potenciómetro en este caso potenciómetro tiene tres terminales, ¿verdad? Para que este potenciómetro funcione no como regulador de voltaje, sino que como reóstato, o sea, regulador de corriente, es necesario que el segundo y el tercer devanado estén conectados entre sí, como se puede notar en este caso a través de estos dos cables que coinciden en este nodo que tenemos en este lugar. Después tenemos el foco, el primer foco, el foco 1, y tenemos el foco 2. Entonces esos serían los componentes que forman este circuito. Tenemos un total entonces: fuente directa 1, fusible 2, switch 3, reóstato 4,
y focos 5 o 6. Tenemos un total entonces de 6 componentes que hemos utilizado y hemos ubicado en un orden determinado para poder construir este circuito básico. Ahora, teóricamente, ¿cómo se puede comprender este circuito? De acuerdo a la simbología, el diagrama lo tenemos aquí ubicado, ¿verdad? Aquí en esta página. Como ustedes pueden ver, este símbolo de aquí representa la fuente, o sea, los cables rojos y negros que alimentan al circuito, no de corriente, sino de voltaje. El voltaje es la energía que establece un flujo de electrones a través del circuito. Seguidamente, como ustedes pueden ver, tenemos un fusible que protege, ¿verdad?, todo el circuito. En caso de un cortocircuito se corta e interrumpe el flujo de electrones, que en este caso está representado por estas líneas rojas. Seguidamente tenemos esta rayita y aquí tenemos dos polos. Esta raya representa, o este símbolo mejor dicho, representa un switch. Después tenemos una resistencia, ¿verdad?, con una flecha que apunta hacia el medio de esa resistencia. Esto es el reóstato, o sea, el componente que tenemos aquí, ¿verdad?, que utilizamos para regular el flujo de corriente a través de todo el circuito. ¿Cómo funciona este reóstato? Bueno, al girar, ¿verdad?, al girarlo regulamos la resistencia. Cuando hay menos resistencia hay más flujo de electrones, o sea, más corriente, pero al incrementar la resistencia entonces el flujo disminuye, y al disminuir el flujo entonces tenemos menos corriente, hay menos electrones fluyendo a través de los focos y por tanto la intensidad de la luz disminuye. Es una relación aquí que se podría decir, bueno, lo vamos a ver cuando veamos la ley de Ohm. Hay una relación de inversamente proporcional y una directamente proporcional entre la corriente, el voltaje, y la corriente y la resistencia. Aquí tenemos el foco 1, ¿verdad? Aquí tenemos el foco 2 y el voltaje con el que estamos trabajando es de 1.8 amperios. Como estos son focos de vehículos, no funcionan con un amperaje o una corriente menor a 1.5. Con las flechas señalamos el punto de partida de la electricidad del polo negativo de la batería. Fluyen los electrones, ¿verdad? Pasan por los filamentos de ambos focos. Después siguen un recorrido a través del reóstato. Como el switch está encendido, ¿verdad?, o cerrado, pasan a través del switch y cruzan el filamento del fusible hasta llegar al polo positivo de la batería. Vaya, ¿qué tenemos ahora? Aquí tenemos la ley de Ohm. ¿Qué es lo que se quiere explicar? Ese es el objetivo de crear este circuito eléctrico, explicar la ley de Ohm. ¿Qué es lo que afirma o nos dice la ley de Ohm? Bueno, primero notemos que tenemos aquí I es corriente, la V es voltaje y la R es resistencia. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que I es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Pero qué significa eso? Bueno, significa que la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué significa? Que si yo incremento el voltaje, si en este circuito yo incremento el voltaje, ahorita tiene 12 voltios, al incrementarlo, digamos, a 15 o a 24 voltios, entonces el valor de la corriente va a incrementar. Al incrementar aquí el voltaje, vamos a tener más corriente fluyendo a través del circuito. Esa quizás sería la primera afirmación, ¿verdad?, o la primera idea principal que tenemos que tomar en consideración de la relación matemática que establece la ley de Ohm. La segunda es que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, ¿verdad? Es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa eso? Bueno, en otras palabras, esto significa que si yo aumento la resistencia, la corriente va a disminuir. Si yo disminuyo la corriente va a aumentar, y eso tiene bastante sentido. Si vemos el circuito, la resistencia se controla a través del potenciómetro, ¿verdad? Cuando yo aumento la resistencia, la aumento tanto, ¿verdad?,
detiene el flujo de electrones. La resistencia se está oponiendo a que los electrones fluyan en el circuito. Se podría decir que los electrones chocan con los átomos de la resistencia y que ahí pierden su energía. Por tanto, aquí tiene que haber una caída de voltaje y que debido a eso deja de fluir la electricidad, o deja de fluir, o si fluye lo hace en cantidades mínimas que no es lo suficiente como para encender los focos. Al aumentar la corriente, la resistencia, aumenta la corriente. Pero ¿qué pasa si disminuyo la resistencia? Al aumentar si disminuyo la resistencia, ahí tenemos, ¿ve? Empiezan a encender los foquitos. Aumento la resistencia, disminuyo la resistencia, aumenta la intensidad de la luz de los foquitos. Eso significa que he disminuido la resistencia. Pero si aumento la resistencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si aumento la resistencia? Detengo el flujo de electrones y puedo apagar los focos o puedo disminuir su intensidad en la luz. En este caso, al disminuir y al aumentar la intensidad de la luz, lo único que estamos haciendo es controlando la variable de la resistencia, Al disminuirla, como en este caso lo he hecho, hay más flujo de electrones, hay más corriente, por tanto la intensidad del foco es máxima. Pero si la disminuyo, ¿qué sucede? Si aumento la resistencia, ¿qué sucede? Bueno, se detiene el flujo de electrones, no hay corriente. Entonces es una relación inversamente proporcional. Disminuyo la resistencia, más corriente. Aumento la resistencia, menos corriente o nada de corriente, ¿verdad? Ahora, veamos cuál podría ser una manera de recordar la ley de Ohm. Si despejamos el voltaje, vamos a obtener esta expresión, ¿verdad?, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Una manera de recordar la ley de Ohm es, ¿verdad?, tratando de recordar esta expresión: V, Victoria; R, Reina; I, Inglaterra, ¿verdad? Dice, Victoria, reina de Inglaterra. Siempre podemos, para recordar la ley, decir esto: Victoria es la reina de Inglaterra. Entonces ponemos V igual a R por I. Otra manera de expresar la ley de Ohm es a través de un triángulo equilátero. En este caso no parece tan equilátero, no lo he dibujado bien, ¿verdad? En el vértice superior, el triángulo lo dividimos en tres partes, ¿verdad? Una superior, una inferior izquierda y una inferior derecha. En la parte superior colocamos el voltaje, en la parte inferior izquierda la corriente y en la parte inferior derecha la resistencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el voltaje es igual al producto de estas dos variables, o sea, a la corriente por la resistencia, o que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente, o que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, tenemos aquí también un gráfico bastante interesante. ¿Qué sucede qué sucedería si el voltaje permaneciera constante? Si asumiéramos que el voltaje es una variable constante y quisiéramos graficar en el plano cartesiano la relación cuantitativa que hay entre la corriente y la resistencia, donde la corriente depende del valor de la resistencia. En X colocamos los valores de la resistencia y en Y colocamos los valores de la corriente. Podemos ver que a medida que nos alejamos de cero o aumenta el color, el tamaño o la cantidad o la magnitud de la resistencia, la corriente tiende a cero, ¿verdad? Entre más alto es el valor de la resistencia, más pequeño es el valor de la corriente, lo que habíamos explicado anteriormente en la relación de la ley de Ohm. Hay una relación inversamente proporcional. Pero ¿qué sucede si la resistencia empieza a disminuir y empieza a tender a cero? Bueno, la corriente empieza a aumentar. Entonces, ¿verdad?, de nuevo podemos ver aquí la relación inversamente proporcional que hay entre corriente y resistencia. Lo mismo podríamos hacer para la corriente y el voltaje, pero creo que esto es lo más esencial para comprender lo que implica que algo sea inversamente proporcional o directamente proporcional. Otra manera de expresarlo en términos matemáticos es utilizando este símbolo, ¿verdad? Cuando este símbolo apunta hacia la derecha, tenemos que la corriente
esto se lee directamente proporcional. En este caso nos está diciendo que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Aumento la corriente, aumenta el voltaje. Aumento el voltaje, aumenta la corriente. Disminuyo la corriente, disminuye el voltaje. Disminuye el voltaje, disminuye la corriente. Pero ¿qué tal si invertimos el símbolo? Bueno, si invertimos el símbolo, entonces tenemos lo contrario. Tenemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Ahora, algunos cálculos matemáticos que sea necesario realizar en nuestro circuito eléctrico. Podemos medir el voltaje. El de la fuente son 12 voltios. Aquí hay tenemos un voltaje del reóstato y un voltaje entre los dos, ¿verdad? Entre los dos focos. También hay un voltaje entre el fusible, porque el fusible proporciona o brinda una resistencia al flujo de electrones. También tenemos un voltaje en el switch porque tiene cierto grado, cierto nivel, aunque sea mínimo, de resistencia. Esto está relacionado con lo que se llama la ley del voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley del voltaje de Kirchhoff? Bueno, por lo general se puede expresar de esta forma matemática, ¿verdad? Con un símbolo sigma, de letra griega mayúscula, que representa una sumatoria de diversos valores. Entonces, Vs es el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es igual a la sumatoria de todas las caídas de voltaje que hay en el circuito. La primera caída de voltaje es el fusible, la segunda es el switch, la tercera es el reóstato, la cuarta es el foco 1 y la quinta es el foco 2, ¿verdad? Medimos estos valores con el tester, con este aparato, ¿verdad?, en la escala adecuada. En este caso podría ser 50 voltios para medir el voltaje de la fuente, o podría ser 10 voltios para medir las caídas de los de voltaje o de potencial entre los diferentes elementos. Para el voltaje del foco 1 tenemos 3.4 voltios, para el de la fuente 2 tenemos 3.8. Hemos tomado las mediciones y se han escrito aquí de forma ordenada. Lo importante de la ley del voltaje de Kirchhoff es que afirma que el voltaje de la fuente se distribuye entre la caída del voltaje la caída de voltaje que tenemos entre todos los demás elementos. O sea que si tengo 12 voltios en la fuente directa, la suma de los voltajes que tenemos en los diversos elementos tiene que ser 12 voltios. Otra manera de verlo es decir que la suma algebraica de todos los voltajes que tenemos en este circuito tienen que ser igual a 0. Tenemos aquí esta expresión matemática que nos dice que el voltaje del foco 1, el voltaje del foco 2, el voltaje del reóstato, el voltaje del fusible y el voltaje del switch es igual al voltaje de la fuente. Al hacer la suma y sustituir por los valores adecuados, llegamos a 12 voltios. También podemos calcular las resistencias para cada uno de los componentes que tenemos en este circuito eléctrico. Es interesante ver que la resistencia, es interesante notar que no solo los focos tienen una resistencia y no solo el reóstato, sino que también hay una resistencia para el switch, por muy mínima que sea, y también hay una resistencia para el fusible. Veamos, la resistencia del reóstato es bastante pequeña, es de 0.66 ohmios, la del fusible es de 1.9 ohmios, es un poquito mayor. Ahora, la resistencia total se obtiene si sumamos la suma de las resistencias de cada uno de los componentes en el circuito eléctrico. La resistencia total es igual a la resistencia del foco 1 más la resistencia del foco 2 más la resistencia del reóstato más la resistencia del fusible más la resistencia del switch. Al realizar la sustitución de valores adecuados y realizar la suma, obtenemos que el valor de la resistencia total es de 6.67 ohmios. También podemos calcular la potencia. La potencia es la energía o el trabajo que realiza cada uno de estos elementos con la energía eléctrica que se les proporciona. La fórmula que podemos utilizar para calcular la potencia es esta expresión matemática que presentamos a continuación. La potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Al sustituir los valores que tenemos en esta fórmula para cada uno de los componentes, llegamos a la siguiente conclusión.
la potencia del foco 1 es de 6.08 watts, la del foco 2 es de 6.87 watts, el reóstato tiene una potencia de 2.18 watts, el fusible tiene una de 6.44, que es comparable casi a la de los focos, y el switch también realiza un trabajo, y ese es de 0.36 watts. La potencia total la podemos obtener al sumar las potencias de cada uno de los componentes que aparecen en el circuito: la de foco 1, foco 2, la potencia del reóstato, la potencia del fusible y la potencia del switch. Sustituimos estas expresiones por los valores adecuados, realizamos la suma y descubrimos que la potencia del circuito es de 21.93, o sea, aproximadamente igual a 22 watts, lo que significa que este circuito no gasta realmente mucha energía eléctrica. Inclusive un foco de los que podríamos tener en nuestros cuartos es probable que gaste más energía, o porque se tenga una potencia mayor a la de nuestro circuito. Bueno, una vez más vamos a demostrar la ley de Ohm al manipular aquí, ¿verdad?, el reóstato. Ahí está, más resistencia, menos intensidad de luz, menos intensidad de luz, menos flujo de electrones, menor resistencia, más electrones, y por tanto tenemos más intensidad de la luz. Bueno, eso es todo. No es un circuito muy complicado de construir y de analizar, pero es muy útil para comprender la relación, o mejor dicho, la expresión de la ley de Ohm y la ley de voltaje de Kirchhoff en un circuito en serie.